Buenos días a todos, amigos de Suena el Chofar y Mercaba Café. Estamos acá junto con mi esposita. Hemos decidido traer un mensaje muy bonito, muy revelador, que a través del libro Anatomía del Alma, del rabino Nachman de Breslev, en una de sus páginas introductorias, nos habla sobre los mundos, sobre los Parsufim, sobre esa luz eterna del Ein Sof, del infinito, como lo dice el judaísmo. Hace una breve explicación de cómo la luz de Dios, la luz de Hashem, no puede tocarnos directamente porque seríamos totalmente aniquilados. Y se crean estos mundos, estas sefirot, que no son otra cosa que los filtros de la luz de Dios. Y en estos mundos, empezando por el mundo de la silla de hacer, en el cual nos encontramos, es nuestro deber buscar hacer la voluntad de Dios para recibir más luz, para así encontrar una elevación de nuestra alma. Quizás por las personas que nos están escuchando dirán, ¿de qué está hablando este señor? Bueno, eso es puro judaísmo, y es el mismo judaísmo del primer siglo, de los tanaítas, de los amoraitas, de todos los tiempos que existieron sabios en la tierra de Israel, de los discípulos, de los shaliach, y que es nuestro deber buscar esas perlas y conectarlas con la Biblia. Bueno, en este Hidush, en esta revelación que hemos tenido junto con mi esposa, estamos conectando dos textos. Ya les acabamos de decir que uno está en la anatomía del alma, cuando se habla de los rasgos de carácter de una persona, que no son unos mandamientos como tal que uno pueda ejercer directamente si mira la Torá. Es decir, como por ejemplo, no seas soberbio, no seas arrogante, no seas orgulloso. No es un mandamiento como tal dentro de los mandamientos que conocemos, sino es algo que está en nuestro carácter y que finalmente está arraigado en nuestra alma, que al ser nuestro cuerpo el depositario de esa alma, tiene unas vestiduras con las cuales nos presentamos en el día a día ante las personas. Y esas vestiduras son las que cubren realmente lo que hay en esa alma. Yéndome un poco al final, fue por eso que el profeta Elías, el judaísmo dice que inclusive Pinhas reencarnó en Elías y subió a través de la Merkabá de Dios al cielo, era porque su alma estaba muy elevada. Es decir, él buscaba siempre la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, tanto ya su alma se elevó. La manifestación de un alma enferma es un cuerpo enfermo. Definitivamente, inclusive los órganos de nuestro cuerpo representan una característica del alma que está enferma. Y está totalmente ligado a los órganos de nuestro cuerpo, que no vamos a entrar en detalle de esos, como el hígado, el vaso, la vesícula biliar, y muchos otros, que tienen una característica especial de lo que representa nuestro comportamiento o nuestros rasgos de carácter. Pero ¿para dónde va todo esto? Ya para darle la palabra a mi esposa, es porque en el libro de Segunda de Kefa, todo el capítulo, todo el libro completo, nos habla de unos elementos que ya los vamos a leer, y nos habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, y nos habla de que pareciera que fuera como si fuera una quema por fuego de realmente los elementos que conocemos, que es el fuego, el agua, el aire y la tierra, que para el judaísmo y el rabino Nachman de Breslev los tiene muy claros, porque es allí donde pudimos hacer la conexión o la similitud de expresiones, la Gizra Shavá,
donde nos dimos cuenta que realmente esos elementos que están representados también en el tetragramatón, en el nombre santo, bendito es, Yud Het Vav Hei, representan esos elementos, pero que no es otra cosa más que los rasgos de carácter que nosotros tenemos y que cuando se desbalancean hacen que una persona se enferme. Ya vamos a conectar todo porque es muy, muy revelador lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje, que no precisamente puede estar hablando de una quema como tal de la tierra, de los elementos visibles, sino algo más especial. Voy a darle la palabra a mi esposa porque ella fue quien el Señor usó para hacer esa conexión y yo inmediatamente me di cuenta que era algo realmente muy revelador. Esposita. Bueno, como ya lo resumiste o hiciste la introducción, esta es una relación que hay entre, no todo el libro, pero digamos el libro de Anatomía del Alma. Es un libro que está en Merkabah, muy interesante. Nosotros no somos médicos, obviamente quizás una persona que sepa más de medicina va a poder conectar muchas cosas mucho mejor. Y es una relación que encontramos entre este libro y en general el libro de Segunda de Pedro. Digamos que todo, el capítulo 1, 2 y 3, pero principalmente el capítulo, digamos, al final del libro. Hay algo que es muy importante y es que, como tú decías, normalmente entendemos que los rasgos de carácter y las actitudes de nosotros, de cada uno de nosotros, simplemente se nos dice qué hacer y qué no hacer en la Biblia. Pero resulta que como tal no. Los 613 mandamientos que ya como se ha hablado en muchas ocasiones, no todos aplican para los hombres, no todos aplican para las mujeres, no todos aplican en este tiempo porque muchísimos de ellos eran para el templo como tal, que ya no hay. Pero lo cierto es que estos 613 mandamientos en ninguna parte dice cómo debemos o qué debemos y qué no debemos comportarnos como tal. Obviamente sí habla, y principalmente lo que conocemos los 10 mandamientos, qué no hacer hacia el prójimo y hacia Dios, o qué hacer hacia el prójimo, hacia Dios. Están divididos en 365 más 248, unos negativos de no hagas esto, y otro, lo que se conoce según el Ramban, como los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Exacto. Pero no es algo de hacer, realmente es hacer o no hacer. Sí. Entonces, bueno, y entrando al tema, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, lo más de la forma más entendible. Todos conocemos, o digamos que en el colegio nos han enseñado que existen 4 elementos principales, ¿cierto? Digamos que eso es algo que lo conocemos desde la parte de ciencias, en ciencias naturales, en la clase de ciencias, por decirlo así, nos enseñaron que existen 4 elementos principales. Estos 4 elementos son, como tú ya lo mencionaste, fuego, aire, agua y tierra, ¿sí? En el libro, que es la parte importante que queremos relacionar, es cómo el alma está relacionada con nuestro cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo, es realmente lo que forma el alma. Correcto. ¿Sí? Como tú lo dijiste ya, si el alma tiene defectos... Es el ropaje del alma. Es el ropaje del alma. Si el alma tiene defectos, que obviamente los tenemos, pues nuestro cuerpo va a sufrir porque es la vestimenta como tal. Correcto. Entonces, la idea de este pequeño mensaje es mirar cómo podemos poco a poco reconstruir nuestra alma para que esté cada vez más conectada a Dios. Por consiguiente, nuestro cuerpo se va a sanar. Yeshua, Jesús, dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades. Es decir, que nuestro cuerpo podría no estar enfermo. Al haberse anulado, dando su propia vida, ese es un concepto de Bitul Nefesh. La anulación del alma es negarse a sí mismo en todo. Se volvió la persona más humilde, mucho más que Moshe, y no escatimó ni siquiera
el hecho de ser el Hijo de Dios y se entregó totalmente, se anuló, y al haberse anulado, pues Dios lo levantó. Ahí estamos viendo inclusive el levantamiento, como si fuera el mismo levantamiento en la Merkabá de Eliyahu Hanabí y del mismo Enoc. Se elevó. Entonces, este es un pequeña charla que creo es apropiada ahora que nos vemos tan enfermos. Cada rato estamos enfermos de todo. Y inclusive en un chat que estamos, la mayoría de las peticiones son por enfermedad. Entonces miremos un poquito el alma, a ver si de pronto sanando el alma o concentrándonos en el alma podemos sanar el cuerpo. Obviamente no estamos diciendo que la medicina no sea necesaria, ni mucho menos. El Señor utiliza a todas las personas y por medio de todas las personas se glorifica. Pero digamos que podríamos mirar un poquitico nuestra alma para sanar nuestro cuerpo. El mismo Rambam fue médico y él tiene todos unos tratados y libros con respecto a cómo cuidar nuestro cuerpo, en la parte que es fisiológica, anatómica del cuerpo. Hay Dios, Hashem, utiliza a los médicos cuando, es más, nos acabó de suceder. Yo hace poco estuve en el médico por una situación y era el mismo Hashem que quería mostrarme que Él usa de su creación y en su infinito poder, Él usa a quien Él quiere. Y cuando uno se rehúsa a entender que es la manera como lo hace Él, pues Él va atornillando un poquito para que uno direccione y se dé cuenta de que todo, Ganzule Tova, todo ayuda para bien lo que Él hace, todo, absolutamente. Bueno, entonces hay 4 elementos, ya los hemos mencionado, son 4 elementos fundamentales en la materia, ¿sí? Estos 4 elementos los armoniza o los unifica un 5.º elemento, que es quizás el que no nos enseñan en ciencias sociales en el colegio, y que, digamos, en el judaísmo lo llaman el Sadik. Obviamente aquí vamos a entender claramente quién es este Sadik. Entonces los 4 elementos por tercera vez son fuego, aire, agua y tierra, ¿cierto? Y este 5.º elemento, que es el Sadik, es un individuo, que ya podemos saber quién es, que une a los 4 elementos, por consiguiente a los 4 rasgos de carácter de la persona, y digamos los nivela o los perfecciona. Es precisamente en la parashá que acabamos de pasar, Leg Lejá, donde después de que Abraham rescata a Lot en la disputa de estos 4 reyes contra esos 5, y entra, que se aparece un personaje aparentemente que no tiene genealogía, que aparece en nuestras Biblias, en la Torá, como un personaje misterioso que se llama Melquisedec. Si usted lo lee así en el español, pues de pronto no la va a coger, pero en hebreo, obviamente, sabemos que la palabra está dividida en 2 y quiere decir Melech Sadik, es el rey de justicia, al cual Abraham le entrega el diezmo de todo. ¿Por qué Abraham le va a entregar el diezmo a este justo, a este rey justo que aparece de la nada? Bueno, el judaísmo tiene interpretaciones y dice que este sacerdote no era otro que Shem, uno de los hijos de Noach, del cual viene Abraham, y que no era merecedor este Melech Sadik de la Keuná o del sacerdocio, pero no dan una explicación más, sino solamente que le entrega el diezmo de todo, y ahí ya empatan con el relato. Entonces, este Sadik, este 5.º elemento, que es el Sadik, podemos ya empezar a mirar de quién se trata, y ahí es donde vamos a conectar cosas muy bonitas. Estos 4 elementos corresponden básicamente a 4 tipos de personas o 4 características de personas que existimos. Más adelante los vamos a
a dividir o a explicar un poco qué representa el fuego, qué representa el aire, qué representa la tierra y qué representa el agua. Si estos 4 elementos no son unificados por el Tzadik y no los podemos como nivelar a través de él, pues van a ser para algo negativo. Realmente son en este momento algo negativo para cada uno de nosotros, y quizás cuando los vayamos describiendo, pues van a encontrar cuál es esta característica principal. Pero antes de entrar, quisiera que leyéramos, si tú me ayudas, porfa, en Segunda de Pedro, para ver por qué tiene que ver este libro, como ya lo dijimos, con lo que estamos hablando. Entonces, si tú me ayudas en Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, diría yo, sin concluir. Después hacemos la conclusión, pero es para que vean estos términos. Bueno, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de nuestro Elohim? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Bueno, entonces estos 4 elementos corresponden a las 4 letras del tetragramatrón. Lo pronuncié bien. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Entonces, la Yud corresponde al fuego, Hei, aire, Vav, agua, y Hei nuevamente tierra, ¿cierto? De la misma forma, así como existen estos 4, digamos, niveles relacionados con el tetragramatrón, digamos a nivel espiritual, a nivel superior, también los existen a nivel físico. Entonces está el mineral, el vegetal, el animal y el hablante, es decir, el hombre, ¿cierto? También hay 4 niveles principales del cuerpo, que son la piel, la carne, que no es lo mismo, tendones, los tendones y los huesos. Y también existen 4 fluidos del cuerpo, que son blanco, rojo, verde o amarilloso, y el negro, que es el marrón. ¿Y esto a qué corresponde? El blanco a los conductos linfáticos, el rojo a la sangre, y el hígado, perdón, el rojo que es sangre, el hígado, el verde que es el bilis, la vesícula biliar, y el negro que son los fluidos fétidos, o sea, el vaso. Perdón, para ahí y retoma, porque me acabo de acordar de esos colores. No sé si son exactamente iguales, pero cuando estamos en el libro de Revelaciones, nos habla de unos colores de unos caballos. Y estos caballos tienen, si no son 3, creo que son todos, tienen, si tú me acompañas y lo miramos rápidamente. Sí, están todos. El libro está el verde, el amarillo. En los jinetes que están, si no estoy mal, eso es Apocalipsis. Esto no está planeado. No, pues nada, está planeado. En el capítulo 6. En el capítulo 6. Sí. Desde que... Ah, ok. En el 2. En el 2. Miré y apareció un caballo blanco. Ahí está el color blanco. Sí. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Después sale otro caballo de color rojo. Sí, está en la misma orden. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Y el rojo representa la sangre. La sangre. Y después apareció un caballo negro. Sí. El jinete tenía una balanza en la mano. Y cuando el cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven, miré, y apareció un caballo amarillento o verdoso. Verdoso, sí. Están los mismos colores. Son los mismos colores, sí. Wow. Wow. Sí. Esto no estaba planeado realmente. Eso fue cuando empiezo a pensar en... Bueno, y sigue explicando en dónde ibas tú
con estos colores que están representados en fluidos de nuestro cuerpo. Sí, inclusive donde, para terminar esta parte, cuando esto estamos hablando de los primeros 4 jinetes, Sí. que tienen 4 colores. Cuando ya habla del quinto, no hay color, o sea, no describe ningún color, y el sexto tampoco. El sexto tampoco, no tiene ningún color. Bueno, Bueno, volviendo un poco, entonces, estos 4 niveles o estos 4 elementos, vamos a mirarlos respectivamente a qué, digamos, como a qué corresponden. Pero antes de eso, en Génesis 2:10 habla sobre un río, ¿cierto? Que fluye desde el Edén. perdón que te interrumpa. Es que no son 4, no son 6, no son 6 jinetes. Realmente son 4 jinetes. Lo que tú te estabas refiriendo, Sellos, perdón. lo que tú te estabas refiriendo al quinto y al sexto son los sellos que se están rompiendo, pero Sí. los jinetes Son 4. siempre son 4. Sí, perdón. Entonces estamos hablando, para hacer la aclaración, de los colores de los 4 caballos que están cabalgando unos jinetes que representan algo de juicio, porque los sellos se están abriendo en el cielo. Exacto. Ahora sí. Bueno, entonces existen, en Génesis 2:10 habla de un río, ¿cierto? Que sale del jardín del Edén y de allí se divide en 4 ríos principales. Si no estoy mal, también eso está en Apocalipsis, Sí, sí, correcto. ¿cierto? Pero acá dice que existe una única fuente o un único elemento, que es el Sadik, que es la persona recta que mantiene el mundo, ¿cierto? Es el cimiento del mundo. El Rosh Pinah. Exactamente. La piedra angular. Sí. Él es la fuente de las 4 letras del tetragramatrón, ¿cierto? Correcto. Él es la fuente. Dice Yo que el creo- Sadik está en el ápice de la Yud. Ujú. Es decir, la Yud que representa el fuego, es como si fuera un fuego consumidor, un fuego que es el que está por encima. Sí, él es el que une todo, ¿sí? Él es el que une todos los elementos básicos de los 4 diferentes que ya hemos hablado, a nivel superior, a nivel material, a nivel del cuerpo externo, de la materia, y a nivel del cuerpo interno, Correcto. ¿cierto? Él es el que une todo. Y cada elemento de estos, ¿cierto?, tiene una diferenciación. Cuando no logramos unirlo al Sadik, que ya sabemos que es Yeshua, ¿cierto?, que es Jesús, pues no hay forma de mantener un equilibrio, ¿cierto? Entonces, cada persona está constituida por estos 4 elementos y hay 4 raíces principales correspondientes a las 4 letras del tetragramatrón. Yo estoy leyendo pedazos de este libro de Anatomía del Alma para poderlo relacionar con Segunda de Pedro, ¿cierto? El Sadik es aquel que ha trascendido el mundo de la separación, se ha conectado al mundo de la unidad, es decir, esto corresponde al árbol del bien y del mal y al árbol de la vida. Habiendo armonizado sus elementos, se ha vuelto el elemento único que unifica a los demás. Quizás estamos repitiendo lo mismo varias veces, pero es que es importante entenderlo, ¿sí? Para que no nos vayamos de una forma, pues, para otro lado. Dice que la Torá que tiene al Sadik es el que une también a todas las mitzvot, es decir, a todos los mandamientos, tanto positivos como negativos. Él es el único que une a todos estos mandamientos. Entonces, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que existen rasgos positivos y negativos dentro de nosotros, ¿cierto? Si podemos nivelar estos rasgos, si podemos ver estas características, podemos ir creciendo a un nivel superior y anulándolo, como tú decías al principio. Allá era donde yo iba. Hay que llegar a ese nivel de, si usted es una persona orgullosa, si usted es una persona soberbia, si usted es una persona que le cuesta pasarle el brazo a la persona que no lo saluda, ahí es donde muere.
ahí es realmente donde usted está haciendo una anulación de rasgos que usted tiene de su alma y que no las ha trabajado, no ha hecho, no no ha hecho ese trabajo de rendirse, anularse ante eso que lo está esclavizando. ¿Es difícil? Totalmente, pero cuando usted pasa eso, pasa a otro nivel, porque realmente ya empieza usted a practicarlo. Y creo que tú estabas leyendo ahí en Segunda de Pedro también acerca de que jamás caeremos si practicamos y hacemos, y ya, si quieres ya lo miramos, si practicamos esas cosas, dice el Shaliach Kefa, Pedro, que si practicamos esas cosas, una de ellas es el último, me acuerdo acá, pues ya lo vamos a buscar, es el amor. Pero habla también del carácter. Sí. Del carácter. Y jamás caeremos. O sea, es un nivel mucho más elevado no es otra cosa que todo lo que hemos venido estudiando, pero que realmente a veces no lo conectamos y no nos damos cuenta que en este mundo de hacer, de así ya, necesitamos hacer, no necesitamos decir, necesitamos es hacer. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y cuando hacemos, ahí tenemos que morir. ¿Y morir a qué? Aquello que está desbalanceado dentro de estos 4 elementos. Lo que está desbalanceado hace que nuestro cuerpo tenga un termómetro, un fusible que dice, ¡tin! Estás fallando en esto, te enfermaste. Y esa es la manifestación, el ropaje del alma es el cuerpo. Exacto, entonces recordemos que Adán fue creado, tenía un nivel superior antes de la caída. Él prácticamente era un ser totalmente espiritual, ¿sí? Él tenía la opción de tener únicamente o de alimentarse del árbol de la vida, pero el Señor puso también el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y él optó por ir al árbol del conocimiento del bien y del mal, y desde ese momento es cuando todos sabemos que la humanidad cayó. O sea, nuestro cuerpo se rebajó, ¿sí? Por consiguiente, ahorita estamos en un camino a volver hacia lo que fue Adán en la creación. Y esa es la meta, y finalmente allá vamos a llegar, y lo estamos haciendo por medio de Yeshua únicamente. De hecho, cuando uno dice que va a ir a Israel, uno dice que va a ascender, que va a hacer una aliyá, una ascensión, y es una manera como el Señor nos está diciendo, es que cuando vengas aquí, ya no a Ar Sinai, al monte Sinaí, que era un poquito más alto que el monte Sión, es no algo realmente que uno crea que está en una altitud o que Jerusalén está en una posición alta. No, es espiritualmente. El ir a Israel o a Jerusalén es hacer una ascensión de nuestra alma a un lugar que relativamente es pequeño, para que nadie se jacte que son las grandes montañas del Himalaya y no sé qué, sino es una ascensión es del alma. Esa es la aliyá verdadera que uno está haciendo cuando va a Jerusalén. Por eso es un lugar tan profético y tan especial. Entonces miremos algunas de estas características que representan los elementos de características de nuestros, valga la redundancia, de nuestros caracteres y nuestras actitudes, para ver cómo debemos trabajarlas y unificarlas a través de Yeshua. Entonces, el fuego, lo voy a leer, digamos, textualmente, porque pues no lo tengo memorizado, pero dice, el fuego en su constitución es el más liviano de los otros 4, ¿cierto? El fuego es el más liviano. Es la fuente de la arrogancia, de aquel que se ve a sí mismo como por sobre los demás. El fuego es también la fuente de la ira, y la ira y la arrogancia llevan también a la irritabilidad y el deseo de poder y de honor. Entonces, cada uno vaya mirando cuál característica tiene más en su personalidad para poderla, digamos, trabajar. El aire es la fuente de la palabra vana. Bueno, antes de continuar, estos elementos, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que se relacionaban con el tetragramatrón y ahora parecen que son malos? No, es porque
al haber caído, al haber Adán haber escogido del árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene que restaurar todo, ¿sí? O sea, no quiere decir que estos elementos sean malos, porque si no estaríamos diciendo que la representación del Yud, Het, Vav, Hei sería algo negativo. Y lo dice la misma Tanaj. Ese hombre, Adán Harishon, el primer hombre, tiene que volverse en un Adán Kadmon, un hombre, un nuevo Adán, el Adán postrer, que ya sabemos que es el Sadik. Por lo tanto, la meta es siempre restaurar lo que era el Gan Eden, como era inicialmente una relación directa con el Padre sin estos filtros de la Sefirot que Dios los creó para realmente podernos volver a hacer esa ascensión, subir a través de esa escalera de Jacob. Exacto. Para poder llegar a conocernos y a cambiar todo lo que está mal, a tener una relación directa ya con Él. Y que nuestro cuerpo, de la misma forma, nuestro cuerpo, que es el que está rodeando o moldea nuestra alma, esté sano, ¿sí? Obviamente mientras estemos en esta naturaleza caída, pues difícilmente se va a lograr a plenitud, pero es la idea. Pero Abraham y Isaac no se enfermaron. El que enfermó fue Jacob. Es decir, tenemos que volver a nuestro padre Abraham, en cierta manera. Sí. Bueno, el aire es la fuente de la palabra vana, la tendencia a hablar acerca de temas que no tienen valor. También se refiere al habla prohibida, es decir, a la shon hara, la adulación, la mentira, la calumnia, la burla. El aire también es la fuente de la vanidad. El agua trae placer, el agua proviene del impulso de todas las clases de deseos. También produce celos y envidias, llevando al comportamiento deshonesto e inclusive al robo. Y la tierra es el más pesado de los elementos y denota pereza y depresión. Aquel dominado por los aspectos materiales de la tierra siempre se queja de su suerte y nunca está satisfecho con lo que tiene. Es decir, que esta es la característica de quienes a veces tenemos más tierra en nosotros, o más fuego, o más aire. Dice la misma palabra, dice: ustedes están en este mundo, pero no militan en este mundo, es decir, no son mundanos. Si usted está pensando que le va mal en este mundo, es porque realmente ese aspecto de la tierra lo está dominando. Exactamente. Que es el materialismo, el no me va bien, no me sale este negocio, no esto, no lo otro. Hay un aspecto de la tierra que lo está a usted atando, que usted está esclavizado. Y toca morir a eso para poder ascender y seguir moldeando esos defectos de carácter o esos rasgos de carácter que no están en la mitzvot. Volvemos y lo hacemos énfasis. El Rebbe Nachman dice que esto no está en los 613 mandamientos. Es algo que nosotros tenemos que hacer a través de morir, bitul, de anularnos y descubrir que realmente es lo que nos está trancando que podamos ascender. Exacto. En las cartas de Pedro, el mismo Pablo nos habla mucho de esto, y acá es donde quizás vale la pena nombrarlo, de cómo es la mejor forma de comportarnos, de arreglar estos defectos de carácter que tenemos. ¿Tú lo tienes, cierto? Sí. Dice en segunda carta de Pedro, Kefa, capítulo 1, versículo 5. Dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Entonces, fe, emuná, virtud, no sé virtud cómo se dice en hebreo. A su virtud, entendimiento, biná. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia, perseverancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ahavá, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán
de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Wow. Exacto. No caerán jamás. Hay que mirar la traducción si dice jamás, pero para mí son esas cualidades que ya sobrepasan a algo realmente que es un mandamiento. Es ir más allá del mandamiento. Es, aparte de obedecer, como Moshe al frente del mar. Bueno, ya oraste, ya pasa al mar, pasa la Ein Suf, el Yam Suf, perdón. Me iba a decir el Ein Sof, el infinito, no. El Yam Suf, el mar de cañas, el mar de juncos. Él estaba esperando la orden, pero nosotros mismos somos los que nos damos cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, cuáles son esos rasgos de carácter en este ropaje que tenemos, que debemos anular. Y muchos están ligados. No digo que todos, cada persona tiene sus propios rasgos de carácter. Hablo en persona propia, están ligados a el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y entonces usted tiene que identificar qué elemento de los que ya mencionamos, que están en el tetragramatrón, nos distingue. Distingue. O lo tenemos como más aflorado, por decirlo así. Y ahí es donde empatan las palabras de nuestro Salvador y Mesías Yeshua, cuando dice: es que ustedes piden, pero no saben pedir, porque no hemos identificado el problema. Pero eso aplica para cualquier cosa. Identificar siempre el problema para poder atacar la raíz. Porque si estamos orando solamente porque nos vaya bien, que nos salga el negocio, que nos quite la enfermedad, sí, el Señor en su misericordia lo puede hacer, pero ¿realmente estamos atacando el problema? No. Seguimos con una brecha, una grieta que finalmente se va a seguir rompiendo y cada vez va a ser más difícil poderla tapar. En segunda de Pedro 1:11 decía, bueno, un poquito antes dice: si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino, ¿sí? Es decir, que al estar moldeando nuestra alma, la cual moldeará nuestro cuerpo, ¿sí?, podremos tener un nivel espiritual más alto. Por consiguiente, sabremos cómo orar, sabremos cómo pedir, sabremos cómo clamar, y el Señor dará. No estamos hablando de cosas materiales únicamente, que es lo que normalmente queremos. Eso es una añadidura. Eso es una añadidura. Por eso Él dice claramente que ¿por qué nos preocupamos si Él vistió mejor a los lirios del campo que al rey Salomón? ¿Sí? Si las aves tienen mejor comida que nosotros. Estamos hablando de un mundo o de un plano únicamente o principalmente, diría yo, espiritual. Entonces es como ir conectando que si nuestra alma está enferma, si los rasgos de carácter no los podemos trabajar o no sabemos cómo trabajarlos porque no los hemos identificado, pues obviamente nuestro cuerpo se enfermará. Está ligada una cosa con la otra. Tenemos una gran amiga que desde hace muchos años nos decía: si usted está enfermo es porque algo está mal. Y nosotros en algún momento decíamos: pero tampoco, el cuerpo se deteriora. Y sí, el cuerpo se deteriora. Pero en medio de todo es verdad. Es verdad. Es una manera de cómo Dios habla. Y en ese ropaje o en ese fusible, termómetro, como lo quiera, está avisando algo. Exacto. Está avisando algo del alma, realmente el cuerpo. Exacto. Entonces, al moldear nuestra alma, nuestro cuerpo se irá sanando, pero nuestra alma, nuestro espíritu irá creciendo. ¿Por medio de quién? Del quinto elemento, que es el que unifica todo. Sin él no podemos hacer nada, no podremos arreglar nada. Y ya para concluir, ¿qué tiene que ver esto con segunda de Pedro 3:10, que lo leímos ya hace un momento? Porque ahí habla de los elementos, ¿cierto? Entonces, si quieres, haz tú la conclusión. Bueno, las vamos entre los... Sí, dale. Bueno, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Perdón un segundo.
¿Quién es el fuego o qué identifica en el tetragramatrón el fuego? ¿Qué letra? Sí. Ella, la Yud. La Yud. Es la primera. Sí. Exacto. Él es el principio. Sí. Todo. Sí. Sí. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Y la tierra, Y con la tierra, todo, que la es tierra, la última. la última. La última letra, que es la Hei, Ajá. del tetragrama. Como el Aleph y la Tap, algo así. Algo así. Con todo lo que hay en ella será quemada. Ahí está, vamos abajo, aquí en las Biblias hay En la nueva versión hay una estamos. letrica, en la nueva versión internacional hay una letrica que es una variante que está en la parte de abajo y ustedes buscan la letra y ahí le dice cuál es la otra variante. Estamos leyendo la palabra de que es la tierra será quemada. Aparentemente uno dice, no, la tierra se quemó y la van a quemar, y más adelante dice que el mismo cielo será destruido por el fuego. Pero vamos a la parte de abajo. La letra I dice será quemada, variante, quedará al descubierto. Y ahí te dejo que tú arranques la conclusión. Bueno, pero para poderla dice, ya que todo será destruido de esta manera, no deben vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Como en muchos otros pasajes habla del día de Dios. ¿Es el día de qué? De la ira. Ok. ¿Cierto? Sí, correcto. ¿Y qué leímos ahorita que representa el fuego? La ira. Obviamente positivo en la parte del Señor, ¿cierto? Pero lo representa la ira. Dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego. Obviamente me imagino que en la parte ya física y química, al haber una cantidad exorbitante de fuego, pues hay destrucción del aire, pero el aire ya no es el mismo, pero en sí, ¿cómo será destruido el aire? Porque ahí dice que va a ser destruido el cielo, ¿cierto? Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Dice que los elementos se derretirán. ¿Cuáles elementos? ¿Sí? A veces pasamos por encima, leemos, pero eso es lo bonito, las cosas llegan a su tiempo en el momento que el Señor lo permite. Ya sabemos cuáles son los elementos, lo que compone, todo lo que compone en diferentes niveles, en nivel del material, en nivel del cuerpo, en nivel físico, en nivel interior del cuerpo. Y ese no está hablando de una destrucción de la tierra como tal. Imagínense al globo terráqueo siendo incendiado por el Señor. Está hablando que el Señor es fuego consumidor. Y aquí les voy a leer para hacer la conclusión junto con mi esposa. Desde el capítulo de Hebreos 12, capítulo 12, versículo 28, dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, y que acabamos de leer, que se abrirán las puertas del reino. Estamos recibiendo un reino inconmovible, se están abriendo las puertas de un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Elohim como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis amados, ese pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, no está hablando de otra cosa que al final del tiempo, al final, lo que no pudimos hacer nosotros, hacer más de acá en la tierra, Él va a ser la última purificación a través del fuego para que podamos ascender, para que podamos recibir el reino inconmovible. ¿Cómo? Quitando todos los vestigios para que no entre nada impuro, como las cenizas de la vaca roja, algo así, como un sacrificio, como se está purificando todo realmente los vestigios de los 4 elementos, que no son otras cosas que lo que quedó cuando Él venga de lo malo que había en nuestros rasgos de carácter. Al final habrá una purificación, habrá un Ketoret Tamid, habrá un fuego, un incienso agradable para que entremos en el mundo venidero, un mundo inconmovible, en el Olam Habá o en el milenio, cuando estemos haciendo Shabbat con Él, junto con Yeshua,
el Mashiach. Qué gran enseñanza que el Señor nos ha dado acá. Al final el Señor no está hablando de quemar la tierra, a destruirla, es de quemar todas las pasiones vergonzosas que hay en nosotros, de los pecados, de los rasgos de carácter que no alcanzamos nosotros a purificar en este mundo, para poder ascender como lo hizo Yeshua, Eliyahu Hanabí, Enoch, que fueron transportados o subieron como una aliyá, como un ascenso a Dios, para que Él recibiera esa ofrenda como una ofrenda agradable, un Ketoret Tamid, habiendo sido purificados acá en la tierra. Por eso el Señor nos dejó claro que a medida que nuestra alma es purificada, el cuerpo prácticamente no tiene importancia. Por eso cuando Yeshua se reveló, que tenía una luz que prácticamente no la puede nada contener, porque no era exacto, porque no es el cuerpo realmente lo importante. Lo importante es el alma, la purificación del alma, de cómo vamos trabajando estos rasgos de carácter, estos aspectos que finalmente nos alejan del Señor, ¿sí? Y que hacen que los trabajemos individualmente, sin el quinto elemento, sin la parte principal que es Yeshua, y que obviamente lo que sale en nosotros, lo que Pablo llama muchas veces esa naturaleza pecaminosa, y pues desafortunadamente por eso nuestros cuerpos se enferman, ¿sí? Por eso lo que cubre nuestra alma se enferma. Así que bueno, sigamos trabajando en esto y que nuestro cuerpo se enferme menos. Libros preciosos como el libro del Rebbe Nachman, Anatomía del Alma, súper recomendado. Estamos apenas extrayendo algunas cosas. Y nuestra Biblia, el Ruach HaKodesh, la Torah, la Tanaj, la Brit Hadashah, los Hidush que empieza a conectar, o los Midrashim que el Señor empieza a conectar, haciendo una total Gizra Shabbat de toda la Biblia. Pero eso solo lo hace el Señor, porque Él en su misericordia quiere que sepamos que realmente lo que Él quiere arreglar en este mundo es a nosotros mismos, y que nadie se pierda y todos se arrepientan y tengan salvación. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Los esperamos por Mercado Café para que nos visiten y también podamos compartir un café y compartir todas estas cosas maravillosas que el Señor nos deja ver a través de su palabra. Bendiciones para todos. Que tengan una bonita semana. Shabbat Tov. Chao.